Ahora, en este punto, hablando como tal de los combatientes, hablábamos de que, bueno, finalmente al ejército colombiano se le da una formación en torno al derecho internacional humanitario y se les explica lo que está permitido, lo que no está permitido. Suena un poco fuerte, pero es así. Me pongo a pensar los que hacen parte de nuestro ejército colombiano, que se ganan el honor de ser las personas que protegen al Estado y al país, eh, mayoritariamente son jóvenes, son personas que de alguna manera son sacados de sus casas o de sus familias, digamos no por la fuerza, pero sí es un deber, un orgullo, sí, un orgullo patrio, pero a su vez es una tristeza para una familia y para toda una comunidad cuando uno de estos jóvenes que hace parte del ejército colombiano muere en guerra. Eso me lleva a un cuestionamiento y esta va a ser nuestra última pregunta de contenido. En varias ocasiones he consultado esto ante nuestros invitados, dígase el doctor César, la doctora Ana María, y ellos decían, la pena de muerte o la cadena perpetua sería un error desde el derecho penal. Pero en este punto se siente como si a estos jóvenes se les estuviese enviando a una pena de muerte, casi que a una pena de muerte. Porque finalmente en una guerra son casi que imposibles las bajas, digámoslo así. Entonces, la pregunta sería, ¿debería el gobierno colombiano, en vez de enviar a personas jóvenes, tomar como una opción enviar a delincuentes o a personas privadas de la libertad que están condenadas a penas muy altas, dígase 50, 60 años, que es la pena máxima en Colombia? Una persona que está condenada a 50 o a 60 años, ¿debería el gobierno colombiano enviar a estas personas que están condenadas a una pena muy alta a que participen en las guerras de más alta peligrosidad y decantar o evitar un poco enviar a estos jóvenes para que estos prisioneros, digámoslo así, salden su deuda con la justicia? Suspiro. No, claro, suspiro, porque si la respuesta fuera sí, nos devolveríamos a la afirmación que tú hiciste en cuanto a la conquista española con los indígenas. Y es que, claro, ellos decían, los indígenas son personas que no tienen alma o son sin alma. Y como son sin alma, no son personas. Entonces, ¿por qué te llevo a devolvernos al inicio del programa? Porque nos devolveríamos a ese tipo de afirmaciones. Porque primero que todo, el fin de la pena, ¿cuál es? El fin de la pena es resocializar. ¿Y qué es resocializar? Dar una oportunidad a quien se equivocó por las causas que fueran, por los motivos que también lo llevaron a delinquir, porque Claro. también hay que pensar y tratar de entender la Nología. criminología, ¿sí? Y ese pensamiento, por ejemplo, de que si yo vivo en un contexto y nací en un contexto donde siempre hubo balas, donde siempre la ley del más fuerte, pues ¿qué vamos a esperar si no hay oportunidad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros a estas personas que delinquen, unas por convicción, otras porque las condiciones lo llevaron, pues es a llevarlos a una victimización y no a resocializarlos, porque el fin de la pena es poder darle una oportunidad de cambio a la persona delincuente. Así es. Y entonces, si lo llevamos a eso, también pudiéramos decir es que es un Estado que lo que quiere es desechar a estas personas, Sí, ¿sí? sería fuertísimo. Y sería una grave afectación de derechos De humanos. derechos humanos, porque es que, y acá me voy, Luis Giovanni, en el sentido en que estar en una cárcel no es la maravilla, Claro. y más estar en una cárcel en Colombia, por la situación de hacinamiento, tanto que hay una comisión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde vienen y hacen veduría en la condición de derechos humanos en las cárceles de Colombia, porque es que tú no puedes privar a una persona de su educación, de su salud, de su salubridad. Esos son derechos humanos fundamentales que se deben garantizar a estas personas que están pagando una deuda con la sociedad. ¿Y cómo la están pagando? Perdiendo su libertad. Tremendo. Es que usted piense en que en una cárcel se pierde la libertad en muchas dimensiones, la libertad de locomoción, la libertad de opinión, la libre personalidad, porque si usted, por ejemplo, en el patio se encontró con alguien que hizo algo que a él no le pareció, que no fue tolerante, pues hasta esta noche no pasa. ¿Y cuándo es el único momento que hay libertad? De pronto, cuando me transporto a mi imaginación. Claro. Mi libertad de pensamiento, pero que no salga de acá. Y en ese momento es los momentos de libertad que tenemos. Entonces, yo creo que si hacemos que estas personas se vayan a la guerra, aún no queriéndolas, pues van a generar mucho más resentimiento. Claro. Pero si nosotros les damos una oportunidad de cambio, allí van a poder tener una forma diferente a lo que ha venido su normalización, que ha sido un contexto delincuencial. Claro. Entonces, simplemente se tendría primero que en Colombia reformar la Constitución. Porque es que Colombia hizo un salto maravilloso a partir del 91. Fue maravilloso porque entendió que se tienen que edificar los derechos. ¿Y qué son los derechos? Las leyes. Sí. Tienen que edificarse los derechos, pero bajo una base importante que es el concepto de dignidad humana. Claro, así es. ¿Sí? Y si una norma no está en concordancia, en coherencia con la Constitución, con la dignidad humana, pues, ¿qué nos dice nuestro Código Civil en el artículo 4? Pues no puede tener ese imperio de la ley y no puede, en este caso, ser derecho. Claro. ¿Por qué? Porque va en contravía de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Entonces la respuesta es no, no, no. Correcto, doctora. Muy bien. Muchísimas gracias. El escritorio de Luis.